acompaña a uno de los intelectuales más prestigiosos de América Latina, una persona que estudió en el vientre de la bestia y que conoció cómo se las gasta el imperio. Recuerdo que en mis tiempos de estudiante en Alemania pensaba que la palabra imperialismo y oligarquía eran dos palabras gastadas que utilizaban perezosos pensadores para dar cuentas de su continente, hasta que llegué a América Latina y gente como nuestro invitado me enseñó que sin la palabra imperialismo y sin la palabra oligarquía no entendemos ese continente. Atilio Borón, muchas gracias por acompañarnos en esta humilde frontera. No, un placer estar contigo esta tarde. Acabas de publicar El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. ¿Por qué entre tantos personajes del neoliberalismo has escogido a Vargas Llosa? No porque sea un pensador original en materia política, verdad que no lo es. Vargas Llosa es un gran escritor sin ninguna duda, pero claramente un gran divulgador, un divulgador que no tiene comparación, no solamente en el mundo de habla hispana, Juan Carlos, sino te diría inclusive en el mundo anglosajón, alguien que explique las ideas fundamentales del liberalismo, del neoliberalismo, con la contundencia, la elegancia, la persistencia con que él lo hace. Entonces, ¿no dudas de que es un excelente escritor? No, sí, fue fuera de discusión. Me encantaría. Decía Gille que cuando llevemos a Vargas Llosa delante de un tribunal popular, sus novelas serán un eximente. Mira, y sus novelas lo condenarán. Porque, ¿sabes por qué? Porque en las novelas, digamos, se ve que algunos de sus protagonistas principales, por ejemplo, Roger de Casman, en esa maravillosa novela llamada El sueño del Celta, hace un diagnóstico del imperialismo que se compadece exactamente con lo que tú has dicho recién en este documental, ¿verdad? O sea, sobre Guaidó y sobre el imperialismo y quién le paga y la CIA. Todo eso lo dice Vargas Llosa. O sea, no es que él ignora esto. No es un pensador de derecha recalcitrante que desconoce lo que es el imperialismo, el colonialismo, la CIA. No, lo conoce perfectamente bien, pero toma partida por el otro lado. Yo quería preguntarte cómo es posible escribir, no sé, La fiesta del chivo o Conversación en la catedral y estar al lado de lo más abyecto de la política latinoamericana y también estadounidense. Mira, yo creo que Vargas Llosa, que durante mucho tiempo, hasta junio del 71, fue un ardiente defensor de la Revolución Cubana. Ahí en el libro está todo muy bien documentado, la cita y todo. Yo creo que lo perdió a Vargas Llosa, porque yo hago un símil con su pregunta en el libro Conversación en la catedral. ¿Te acuerdas que ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió Vargas Llosa? Porque ¿cómo es posible que un hombre que escribiera lo que escribió hasta junio del 71, una defensa diciendo Cuba debe seguir el camino, lo que ha hecho la Revolución Cubana, la sociedad más justa, más libre, más democrática del continente? Son sus palabras, no las mías. Yo las reproduzco. Se las recuerdo a él. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese hombre flaqueó? Yo creo que mucha gente dice, bueno, lo compraron. ¿Tú no estás de acuerdo con esa tesis? No, yo creo que no. Yo creo que lo perdió fue un narcisismo monumental, absolutamente fuera de escala, que lo tornó muy vulnerable al halago, a los reconocimientos, a los premios, a los palmeos, ¿verdad?, de la gente poderosa, etc. Y recién después vino el dinero. O sea, lo que lo perdió fue sentirse de que él no era debidamente reconocido en América Latina y por la izquierda latinoamericana. Pese a que, bueno, él era fue gran amigo de García Márquez. Tú sabes, vivieron acá en Barcelona durante años. Tuvieron un desencuentro, ¿no? El desencuentro fue producto de chismes acerca de la esposa, que él le habría insinuado algo a la Patricia, la que era en ese momento la mujer de Vargas Llosa. Pero no fue real, pero terminó en un puñete que le dio él en un acto público a García Márquez. Un puñetazo. Un puñetazo, claro, que le dieron al pobre García Márquez en febrero del 76, justamente en Ciudad de México. Pero hasta ese momento eran íntimos amigos. A ver, el segundo hijo de Vargas Llosa, ¿verdad?, que creo que es Gonzalo, tiene otros dos nombres que son los nombres de cada uno de los hijos de García Márquez. O sea, que eran gente que estaba todas avanzando en la misma dirección, del mismo lado en el combate de las ideas. Y luego, bueno, de repente se nos fue y... Bueno, ahora es Marqués, tú sabes, ¿no? Sí. Es Marqués de Vargas Llosa. Uno de los últimos actos del rey emérito Juan Carlos ha sido darle el marquesado. Entonces, imagínate, ¿no? Maravilloso. Pero tiene una pluma cautivante, por eso el título del libro, El hechicero de la tribu, ¿verdad? Esta es la edición que saca acá. Claro, la otra fue una edición que se hizo un par de meses antes en Cuba solo para distribución, pero esta es la que va a aparecer, digamos, ahora prácticamente en toda América Latina. No deja de llamar la atención cómo puede uno escindirse, ¿no? Como cuando uno está dejando para la posteridad una obra literaria, es riguroso y, como tú dices,
su análisis de la verdad es bastante objetivo. Sin embargo, después en su comportamiento llama la atención poderosamente, Atilio. Sí, ahí entran a tallar ciertos rasgos de la personalidad del autor. Sin duda, uno de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX, ¿verdad? Yo no voy a negar eso de ninguna manera. Pero bueno, así como Céline en Francia, ¿verdad? Fue un maestro de las letras francesas y sin embargo hizo una apología abierta del nazismo y del exterminio de los judíos en Bagatela para una masacre. Escribe ese panfleto increíble, una de las glorias literarias de Francia, lo cual quiere decir de que puede ser un gran escritor, incluso un escritor que conoce del tema, porque si alguien conoce cómo opera el imperialismo, digo, Vargas Llosa es uno de ellos, no hay ninguna duda. A ver, si lo tuviéramos acá conversando y viendo tu editorial, lo que has hablado de la National Endowment for Democracy y todo lo demás, él podría ser partícipe activo y constructivo de esa conversación. Pero ha tomado otro partido, eligió otro rumbo, eligió otro bando. Recuerdo en una ocasión en Venezuela que se reunieron, digamos, todos los representantes de la extrema derecha, no de la derecha intelectual, sino de la extrema derecha en Venezuela, con expresidentes de Bolivia, de diferentes países, y digamos la gran figura era Vargas Llosa, y allí él retó al presidente Chávez a tener un debate con él, y Chávez le dijo, cuando ganes unas elecciones con 8 millones de votos, pues entonces nos sentamos. Y después les dijo también otra cosa, águila no caza moscas, águila no caza moscas, ¿no? Y es cierto, porque él además, yo creo que parte del resentimiento de don Mario tiene que ver con su derrota apabullante a manos de Fujimori, en donde él, justamente por esa egolatría, ese narcisismo que tiene, daba por descontado que el pueblo peruano lo iba así proyectar a la presidencia arrasando con el chinito. Hay como un endiosamiento personal, ¿no?, de esta gente que les hace perder. Le ocurre a mucha gente inteligente, ¿no?, que el endiosamiento que le construyen sobre todo los medios termina cegándoles. Los ciega por completo. Y él realmente creo que no se repuso de eso. Su ciudadanía española tiene que ver con su resentimiento ante su Perú, ante Arequipa, ante todo aquello que él se siente repudiado, ¿verdad?, por sus conciudadanos. Él en España regañó en un artículo público en el diario El País a Evo Morales, al presidente de Bolivia, por no vestirse de traje, chaqueta y corbata para ir a ver al rey Juan Carlos, sino que fue con su chompa. Es como una suerte de renuncia, ¿no?, a América Latina. Sí, y un gesto, digamos, de obsecuencia, que yo creo que está de más. Pero lo que pasa, a mí me preocupó mucho él, ¿verdad? Y me preocupa mucho lo de él, porque, digamos, es un hombre que tiene una penetración de sus ideas muy grande en un inmenso aparato cultural, periodístico, mediático en toda América Latina y no solamente en América Latina. Fíjate, por ejemplo, cómo en cuanto se vislumbró la candidatura de López Obrador, empezó a atacar de una manera absolutamente salvaje a Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de todo, Castro chavista, comunista, populista. No había ismo que no le cupiera al pobre Andrés Manuel López Obrador. Te quería preguntar también sobre eso, porque recientemente se ha descubierto que un político corrupto como el anterior presidente de México, Peña Nieto, había estado financiando al otro gran liberal mexicano, Enrique Krause. Enrique Krause. Bueno, muy amigo de Vargas Llosa y claro, que escriben conjuntamente en Letras Libres, etc. Sí, desgraciadamente vemos que algunas de estas grandes figuras literarias e intelectuales tienen, bueno, tienen su cadáver en el closet, ¿no?, como se suele decir. Es una pena porque Krause también es un intelectual que ha escrito algunas cosas muy interesantes, por supuesto tomando partida. Él no es un demócrata, ninguno de ellos, no lo es Vargas Llosa tampoco, ¿verdad?, porque no creen ellos en la democracia, o mejor dicho, creen en una concepción de la democracia en donde la democracia es hacer jugar las leyes del mercado y punto. Y fíjate que en el caso de este libro es particularmente grave porque desecha radicalmente cualquier forma de acción colectiva o cualquier sujeto colectivo como un vehículo hacia la construcción de una sociedad mejor. En el libro de Vargas Llosa, el de la... Sí, sí, en la llamada de la tribu. De la llamada de la tribu. Sí, porque justamente lo que él dice es que hay un peligro en este momento de que esa llamada sea tan seductora que la gente abandone el camino hacia la prosperidad y el bienestar que le garantiza el individualismo. Dice, porque el liberalismo, al garantizar el libre juego de las personalidades, la creatividad y todo lo demás, en contra de la uniformidad aplastante de la tribu, es la garantía para que, bueno, todos podamos vivir prósperos y felices. Mira, en Buenos Aires ahora, como se produjo el Congreso de la Lengua mal llamada española, que es otro debate que habrá que dar en su momento, ¿verdad?, porque la Constitución de España nos dice que la lengua oficial de este país es el español, el castellano. Que es el castellano. Es una diferencia que no es inocente, ¿verdad? Bueno, pero en ese Congreso, una conferencia que él da, dice que, bueno, vivimos en un mundo maravilloso porque ahora los que quieran dejar de ser pobres
pueden dejar de ser pobres. Y si no lo hacen es producto de sus propios fracasos, de su falla, en un mundo en donde Oxfam, que es una ONG que no puedes tildar de comunista, populista ni nada, ha demostrado en cada conferencia de Davos, de las grandes gerentes del mundo, ¿verdad?, que se hace ahí en Davos en enero de todos los años, que en el año 2016 llegamos a un punto cúlmine, primera vez en la historia de la humanidad, en donde el 1% más rico del planeta tiene más riqueza que el 99% restante. Y ahí lo tienes a Vargas Llosa engañando con sus malas artes, diciendo no, cualquiera puede llegar hoy en día a ser rico y a prosperar. En ese Congreso de la Lengua en Buenos Aires, el rey Felipe VI, el preparado, que le dicen aquí en España, se refirió a Jorge Luis Borges como José Luis Borges, perdón, argentinos. Atilio, tú has planteado cómo hay una construcción mediática brutal de cualquier cosa que hace o toca Vargas Llosa, incluido el premio Nobel. Sí, claro, no solamente eso, el príncipe de Asturias, el reconocimiento universal, digamos, en Europa, en Estados Unidos, por supuesto, en América Latina. La red de publicaciones, ¿no? Maravilloso, digamos. El hombre publica hoy un artículo en Madrid, ya sabes en qué periódico, y esta noche mismo ya está en las ediciones digitales de los principales medios de toda América Latina, incluyendo también en Brasil, o sea, no solamente los hispanoparlantes. Cuéntame en un minuto, ¿necesita el capitalismo neoliberal maquilladores como Vargas Llosa? Y sí, cumplen una función muy importante. ¿Por qué concretamente ahora? Porque los intelectuales eran de izquierdas y de repente a partir de los 70, con el giro neoliberal, surgen intelectuales pues, de derechas. Pues ellos se han dado mucha cuenta. Fíjate que el neoliberalismo en términos económicos es un fracaso rotundo. Ha fracasado, digo, están en recesión en Europa, en Estados Unidos, hasta China ha sufrido el embate de la caída global producto de las políticas neoliberales. Pero el éxito que han logrado en el terreno de las ideas, en el combate de las ideas, ha sido extraordinario. Y yo me hago chapeau, ¿verdad?, a esa industria cultural norteamericana que te ha logrado establecer una serie de premisas indiscutibles y que son las que hay que combatir. Entre otras premisas de que cuanto más acumulen riqueza los ricos, más pronto se va a producir el efecto de derrame hacia abajo, cosa que hemos visto empíricamente que no existe. O los pobres votando en Estados Unidos contra el Medicare porque es un big government que va a traer el comunismo. Cuéntanos en 30 segundos para despedirnos algo que tú has contado y que me ha llamado mucho la atención, y es cómo Vargas Llosa no deja de ser el derivado de una política que ya en los años 50 pone en marcha Estados Unidos y aparecen algo que la gente no imaginará, que son los picapiedra. Así es, bueno, eso es maravilloso, porque eso fue producto del shock que tuvieron en Estados Unidos cuando se lanzó el primer satélite artificial, que lo lanzó la Unión Soviética. Entonces Washington reaccionó rápidamente y según cuenta uno de los creativos que habían en Hollywood, que era Joseph Hanna, el creador de los picapiedra, manda rápidamente una delegación formada por altísimos funcionarios y gente del Pentágono. Hanna dice, venían gente de civil y gente de uniforme militar a decirle, señores, hay que hacer un esfuerzo para revalorizar a la nación norteamericana, al modo americano de vida, porque en este momento las encuestas en Europa y en otras partes del mundo nos dan a Estados Unidos como segundos después de la Unión Soviética, que es vista como una frontera en el desarrollo tecnológico. Y decían, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Y dijeron, bueno, pues hagamos el mundo reconstruyéndolo como habrá sido en el Paleolítico, el modo americano de vida, digamos, de una manera de presentarlo como lo único posible, lo que fue, lo que es y lo que será. Y realmente hicieron un trabajo extraordinario. Y ahí tenemos a Pedro Picapiedra, que es un Pablo, obrero. Claro, que va con su tronco móvil, Vilma en su casa con todos los enseres electrodomésticos, la mascota, yendo a jugar boliche o bolos, no sé cómo le dicen en España. Yendo al mall a cenar, digamos, con sus amigos. Al centro comercial. Realmente un esfuerzo ideológico fenomenal. Atilio Borón, el hechicero de la tribu Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Vargas Llosa, un extraordinario escritor, un mediocre teórico político y un mal demócrata. Atilio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta humilde frontera. Saludos. Un placer para mí estar contigo. Saludos por la hermana argentina que está sufriendo también tanto el regreso de una derecha poco comprometida con la democracia. Y por supuesto con la bendición de Vargas Llosa que nos dice que este es el camino a seguir. Muchas gracias. Lolo, tú, si te atreves, alégrame el día.